Bueno, muy buenos días, tarde o noche. Me presento en primer lugar. Mi nombre es María Alejandra Brujel Yepe. Hago parte del grupo de exponencia que está conformado por Geris Ojeda, Charibert Nuiz, Engel Catoro y Adriana Villazón. En el día de hoy, o en esta oportunidad, le vamos a socializar y explicar mediante una línea de tiempo acerca de la historia de la terapia familiar sistémica, específicamente centrándonos en el momento de la creación, institucionalización y difusión de la Escuela de Palo Alto. También vamos a destacar y hablarle sobre algunos autores o precursores que dieron base en lo que hoy se conoce como terapia familiar, así como también su contribución y participación en la escuela, en dicha escuela. Ahora bien, dando una breve introducción acerca de la historia de la terapia familiar, así como también de la Escuela de Palo Alto, podemos decir de que la historia de la terapia familiar sistémica con base epistemológica se remonta, mejor dicho, a finales de los años 40 y a principios de los años 50 en Estados Unidos. Esto surge porque muchos profesionales estaban inconformes o insatisfechos con el modelo que se tenía en aquella época, que era un modelo lineal, causa y efecto, donde no tenían en cuenta otros factores importantes, como era el contexto en donde se desenvolvía el paciente o el individuo a tratar. Y para esos autores era este modelo, que era lineal, muy reduccionista. Además de que la teoría que estaba en su apogeo era el psicoanálisis. Sabemos que el psicoanálisis, por miedo a que el paciente tenga transacción, entre otros mecanismos, no estaba para ello prohibido que el individuo interactuaba o que estuviera presente la familia durante la sesión. Ahora bien, por otro lado tenemos la Escuela de Palo Alto. Esta Escuela de Palo Alto también es llamada Escuela Invisible, y esto es debido a que los miembros que hacían parte de esa escuela no tenían una universidad de referencia para que ellos trabajasen y crearan sus investigaciones. Pero aunque hubo autores que sí estaban unidos y sí pudieron hacer investigaciones concretas estando juntos, pero en su mayoría, por eso se llama invisible, porque no coincidían con una universidad o un instituto como tal específico. Bueno, también se llama Escuela de Palo Alto debido a que Palo Alto es un lugar hace referencia a un lugar en específico donde trabajaron, es decir, Palo Alto es una ciudad de San Francisco que queda en Estados Unidos, ¿no? Y además es que en Palo Alto también había un hospital psiquiátrico para veteranos del ejército de Estados Unidos, y además que tenían este hospital psiquiátrico, uno de sus miembros, que era Don Jackson, creó un instituto sobre investigaciones acerca de las enfermedades mentales, que es también llamada MRI, que significa Mental Research Institute. Ya centrándonos en el tema central, que es la línea del tiempo de la Escuela de Palo Alto, entre otras cosas, vamos a comenzar con el año de 1904, con el nacimiento de un gran precursor o figura de reconocimiento para la terapia familiar, así como también su contribución y participación en la Escuela de Palo Alto. Estamos hablando del nacimiento de Gregory Bateson. Gregory Bateson nació un 9 de mayo de 1904 en un pueblo pintoresco en Reino Unido llamado Grantchester. Si indagamos un poco acerca de su biografía, podemos observar que Bateson fue un antropólogo, fue también un investigador social, lingüista, biólogo, entre otras ocupaciones, y que fue también hijo de una figura de reconocimiento en el mundo de la biología, pues su padre era William Bateson, un biólogo y también genetista de gran renombre. Es por eso que desde ahí podemos ver por qué Bateson estudió biología y sociología, ya que su círculo familiar estaba muy influenciado por esas ocupaciones o profesiones. Ahora sí, hablándolo también de forma general de los aportes o grandes pensamiento e idea que aportó Bateson en cuanto a la terapia familiar y a la Escuela de Palo Alto, podemos ver que ya en los años 30 y 40
este Bason estudió a las tribus nativas, específicamente a las tribus indígenas, ya que le interesó y observaba en gran medida acerca de cómo se comunicaban las tribus entre los miembros, además de cómo los procesos de comunicación intervenían en las tribus para crear eso, lo que son las normas sociales y también los vínculos. Ya en los años 50 él se traslada a los Estados Unidos y ahí él le interesa en gran profundidad acerca de la comunicación, específicamente las personas que digamos que tenían problemas a la hora de comunicarse. Es ahí donde se cimienta sus primeras bases en la comunicación. Y también este Bason fue una de las primeras personas en notar y observar que la comunicación es un elemento fundamental e importante en la sociedad o en los grupos sociales, en la cuestión social específicamente. Ya en eso, en los años 50, Bason trabaja en Palo Alto y en lo que respecta a la comunicación y trabaja también como profesor en la Universidad de Stanford. Pero ya junto con Don Jackson, Jay Haley, Fry, también John Wigland, disculpe, esos autores funda lo que sería el germen como la escuela de Palo Alto. Siguiendo con la línea del tiempo, ahora vamos a enfocarnos en el año 1916. También es el nacimiento de una precursora y también líder en cuanto a la terapia familiar y también en la escuela de Palo Alto. Estamos hablando del nacimiento de Virginia Satir, una psicoterapeuta y también escritora estadounidense, que nació un 26 de junio de 1916 en Wisconsin. Ella, si hablamos un poco de su biografía, a la edad de 5 años enfermó y casi muere de ello, de apendicitis, debido a que su madre, más que todo, se negaba a llevarla al hospital, ya que creía o era muy devota a la ciencia cristiana. Sin embargo, fue su padre que intervino para llevarla al hospital debido a la gravedad de la situación médica o problema médico que tenía Satir, logrando salvarla a los médicos. Ahora bien, ella se describe a sí misma como una persona muy curiosa, debido a que a la corta edad de 3 años ya podía leer. Es más, a los 9 ya había leído todos los libros infantiles que estaban en la biblioteca. Ahora bien, en Satir también dice que era una pequeña detective, debido a que le gustaba observar a sus padres, la convivencia, lo que era su interacción como familia. Ella reconoce que en ese tiempo no era que buscaba algo en específico, pero le gustaba observar. Si hablamos un poco de su digamos profesionalismo, sus ocupaciones, ella a la corta edad había trabajado ya sea como niñera, ya sea también como vendedora en una tienda, debido a la mala situación que se encontraba su familia. Ya cuando recibió un título o se graduó, fue directamente a ser profesora, donde duró varios años. Ya en la década de los 50 es ahí donde viene su andanza como terapeuta. Es más, ella se interesa mucho por la perspectiva o por la terapia familiar, específicamente también por la perspectiva sistémica que se tenía, es decir, a ella le gustaba el concepto ese de relacionarse, de las relaciones que se establecían en uno con otro, especialmente en la familia. Luego después se traslada a Illinois, donde trabaja también. Se traslada al Instituto Psiquiátrico de Illinois, donde ahí contagia a su compañero en centrarse en la familia, pero no tardó mucho ahí porque se trasladó después a California, donde ahí ella trabajó también en cuanto a la terapia familiar, además de que fue cofundadora en el MRI, es decir, Mental Research Instituto, donde fue esa escuela líder por muchos años a lo que era la terapia familiar.
¿Qué hacía o qué pensamiento tenía Satir con respecto a la terapia familiar? Es que ella notaba algo, que durante las sesiones los pacientes de ella, había una mejora significativa a sus problemas, pero después que se iban y duraban un tiempo en su familia y volvían a la sesión o a la terapia, veía que recaían esos problemas. Ahí Satir pudo intuir de que los problemas de los individuos le afectaban a la familia e influían igual viceversa, que los problemas de la familia influían y hacían recaer al paciente. Por eso que buscó la manera dar terapia en conjunto, ya que para ella se le facilitaba ahondar en los problemas y resolver los problemas individuales, ya que también solucionaba los problemas internos en el núcleo familiar. Podemos decir también que Satir se dedicó en gran parte a la comprensión y mejora de las relaciones humanas, tanto a un nivel familiar como a un nivel personal. Ya vimos o ya le expliqué a nivel familiar de por qué se enfocaba mucho también en la perspectiva sistémica, pero a un nivel personal es porque también Satir estaba muy influenciada por la psicología humanista, y eso lo notamos en los conceptos de ella, como el valorarse, la autoestima, la transacción, ya que ella buscaba el crecimiento personal del individuo, así como funcionaba como un conjunto dentro de su familia, también como un elemento. Ella también veía que debía tomar sus propias decisiones. Es por eso que buscaba, uno de sus objetivos era, por ejemplo, aumentar la autoestima de los pacientes, también mantener una personalidad responsable, tener también autocongruencia, etc. Ok, ahora vamos a proseguir la línea del tiempo con los años de 1917 a 1921. En esto nos vamos a enfocar por los estudios de Bateson, ¿no? Bueno, se sabe que Bateson estudió zoología en la escuela, en el instituto de Charterhouse School, y posterior a eso estudió biología ya en la Universidad de Cambridge, en Londres. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Ya le he hablado de cómo el padre de Bateson influyó en cuanto a su decisión de estudiar biología, debido a que su padre era una figura reconocida en cuanto al mundo de la biología, ya que era genetista y biólogo. Es por eso que el interés del padre, que Bateson estudiaba biología. Es más, el padre escogió el nombre de Gregory en honor al autor Gregor Mendel. Ahora bien, el padre también le influyó en cuanto a Bateson el interés, también la pasión por los seres vivos y también por los fenómenos de simetría y morfogénesis. Y es por eso que Bateson decide estudiar lo que era biología en Reino Unido. Bueno, tiempo después Bateson también lo dejó atrás, ya que su nuevo interés era la antropología, y tuvo trabajo de campo en Nueva Guinea. Ahí mismo conoció a lo que era su esposa Margaret Mead. Erickson nació en 1901 en Arun, una pequeña ciudad de Nevada que actualmente está desaparecida. En 1918, cuando tenía 17 años, Milton Hyland Erickson sufrió una poliomielitis que lo paralizó y no le permitió salir de cama. Ante esta situación, Erickson comenzó a usar métodos de autohipnosis para conseguir recuperarse. Ahora vamos a proseguir con el año 1920, con el nacimiento de Don Jackson, o también llamado Donald Jackson. Bueno, Donald Jackson fue un pionero y otro precursor de gran interés e importancia para la terapia familiar, así como también para la escuela de Palo Alto. ¿Por qué? Bueno, él nació el 1 de junio de 1920 en Nueva York, en los Estados Unidos. Él fue un psiquiatra, es más, fue considerado como uno de los mejores psiquiatras de los Estados Unidos. Eso fue en la década de 1960, antes de su muerte repentina y precoz, ya que murió con la edad de tan solo 48 años. Si bien a él se le describía y se le reconocía como un profesor muy brillante, al igual como un buen psiquiatra, pero también se le reconocía por ser un líder
en cuanto a los conceptos innovadores, ya que creó, por ejemplo, la homeostasis familiar, la regla de las familiares, etcétera. Bueno, en cuanto al grupo de trabajo, él trabajó con Gregory Bateson, Jay Haley, William Frey y también con John Williams. Y eso fue él lo que desarrolló una forma nueva de pensar en cuanto a las áreas de terapia familiar, terapia breve, teoría de los sistemas y teoría de la comunicación. Jackson también, bueno, en esa nueva forma de pensar o desarrollar esas áreas, él también hizo investigaciones, ¿no? Con ese grupo de trabajo que tenía, en lo cual su teoría como más importante, más reconocida, fue también junto con Bateson y otros autores, que es sobre la teoría del doble vínculo y con la génesis de la esquizofrenia. Ahora bien, a Don Jackson también se le atribuye que el de ser fundador de lo que era el MRI, es decir, Mental Research Institute, el primer instituto, ¿no?, en cuanto a las investigaciones de las enfermedades mentales, el que fue ubicado en Estados Unidos, específicamente en California, Palo Alto. Bueno, vamos a seguir con la línea de tiempo en el año 1942, cuando Gregory Bateson participó en la conferencia de Macy sobre la inhibición cerebral. Ahora bien, cuando se habla de conferencia de Macy se hace referencia a ahora vamos a seguir con la línea del tiempo a partir del año 1942, cuando Gregory Bateson participó en la conferencia de Macy en California, en los Estados Unidos, que trataba acerca de la inhibición cerebral. Ahora bien, cuando se hace mención de la conferencia de Macy, básicamente fue una conferencia organizada por la Fundación de Macy en California, en los Estados Unidos, ¿no? Y básicamente lo que hacían era reunir desde 1942 hasta 1953 un grupo interdisciplinario de matemáticos, lógicos, antropólogos, psicólogos y economistas, cuyo propósito o objetivo era crear o desarrollar una nueva forma de pensamiento y una forma de ciencia del funcionamiento de la mente. Es por eso que ese grupo básicamente originó o estuvo presente en el origen y creación de la cibernética, de las ciencias cognitivas y también de las ciencias de la información. En esa conferencia en Macy, que fue a partir de 1942, donde asistió la pareja de antropólogos Gregory Bateson con su que era actual esposa Margaret Mead, ¿no?, que también era una antropóloga. Y eso se habló acerca de la inhibición cerebral. Básicamente también se habló sobre el estudio de la cibernética. Y ahí tuvo otros autores presentes, por ejemplo, el director, que era McCall, entre otros. Milton Erickson en 1942 se reunió con el grupo de los cibernéticos con Gregory Bateson, que fue uno de los primeros invitados a participar en la primera sección organizada de la Fundación Macy. Para esos tiempos, Erickson se hallaba culminando la fase de su carrera como hipnotizador y psicoterapeuta. Pero primero, sobre todo era famoso por su forma tan particular de hacer terapia, que se basaba en estrategias inusitadas y opuestas a los procedimientos psicoterapéuticos clásicos. Jackson estudió junto a Harry Stahl Sullivan. Al hablar de Jackson podemos decir que fue un destacado psiquiatra y terapeuta familiar estadounidense que se desempeñó más que todo en el área en el desarrollo de la terapia familiar, en la terapia familiar sistémica,
Jackson fue uno de los fundadores de la Escuela de Palo Alto, también conocida como la Escuela Invisible, ¿cierto? En esta escuela se veía un enfoque terapéutico que se centró en el estudio de las dinámicas familiares y la comunicación. Aquí se trabajaba más que todo con personas con esquizofrenia. Harry Stack Sullivan, por otro lado, fue un influyente psiquiatra y psicoanalista estadounidense, conocido por su trabajo en psiquiatría interpersonal y su enfoque en la importancia de las relaciones interpersonales en la salud mental de las personas. Aunque Sullivan no estuvo directamente relacionado o involucrado en el desarrollo de la terapia familiar sistémica, sus ideas sobre las relaciones interpersonales y la influencia del entorno social en la salud mental han influido en el campo de la terapia familiar y la terapia familiar. Cuando en 1949 Bateson trabajó en Langley Potter Clinic, que es un hospital de enseñanza psiquiátrica de San Francisco. Ahí trabajó como investigador en psiquiatría y comunicaciones. Ok, con esta línea de tiempo vamos a proseguir con el año 1950 con la teoría familiar sistémica según Murray Bowen. ¿Qué nos dice Bowen? Básicamente Bowen en la década de 50 hace esta teoría como una extensión de psicoanálisis, ¿no? Y también como un intento de encontrar lo que es estudios o investigaciones o estructuras cognitivas, así como también nuevas formas de hacer terapia más eficaces con el enfoque intrapsíquico. Además de que para los él observa que en los trastornos emocionales graves es donde están implicados la persona en un contexto familiar. Es por eso que esta teoría, digamos que estudia lo que es el comportamiento humano y concibe a la familia como una unidad emocional, es decir, que está conectada o vinculada directamente y de una manera intensamente emocional la persona o el paciente o miembro familiar. Por eso que ve a la familia así como una unidad emocional y que ha surgido, o sea, esto no es aprendido ni exterior, es más, él hace o él determina de que esto tiene una unidad familiar es algo natural, o sea, producto de la naturaleza. Janet Piavin Babelas nació el 12 de febrero de 1940 y ha dedicado la vida al estudio de la comunicación humana como método terapéutico de los diversos problemas de la mente. Trabajó en colaboración con John Whelan y Ray Birkwistel en el Instituto de Investigación de Comunicación en Palo Alto en la década de 1950. Sus contribuciones a Palo Alto incluyeron la teoría de la comunicación, donde Piavin Babelas y su equipo se centraron en el estudio de la comunicación humana y desarrollaron teorías y enfoques innovadores en este campo, tanto así que construyeron a la teoría de la comunicación humana, que como ya lo dije, este fue un pilar fundamental en la escuela de Palo Alto. También se centró en la terapia breve, centrada en soluciones, donde Piavin Babelas y su equipo desarrollaron terapias breves y centradas en las soluciones que se enfocaban en encontrar las soluciones a los problemas en lugar de analizar extensamente las causas. Esta perspectiva influyó en la terapia breve y enfoques terapéuticos de la Escuela de Palo Alto. Aproximadamente hasta 1970 fue parte de Palo Alto. Desde entonces trabaja como profesora de psicología en la Universidad de Victoria, donde fue nombrada profesora emérita en el año 2005. Actualmente sigue vigente, o sea, sigue viva y tiene aproximadamente 83 años de edad. Sabemos que Bateson tiene una teoría de los niveles, en la cual se presentan el lógico, el significativo y el aprendizaje. En esta ocasión vamos a dirigirnos al nivel de aprendizaje. En este nivel de aprendizaje se los podría llevar a un contexto de un ejemplo. Una persona está encerrada en una habitación, una persona que es pacífica y muy calmada, la cual se encuentra con una puerta de cristal y la cual desea pasar. Cuando la persona pasa esa puerta, la primera vez, él se choca en el instante de que la intenta pasar, llevándose un golpe en la cabeza. Al pasar unos minutos, esta persona vuelve a hacer el mismo intento y nuevamente se choca con la misma puerta. Pues Bateson nos dice
que esto se debe a unos niveles de aprendizaje. Sabemos que en el antiguo ejemplo, ¿qué aprendimos? Pues nada, la persona no aprendió nada del primer intento al segundo. Entonces él nos dice que esto se le considera a un nivel cero, un nivel cero de aprendizaje, donde uno no aprende nada aún en base a la experiencia. Continuamos con esto y él dice que existe un nivel 1 después del nivel 0, y es en este donde hacemos un nivel de metaconciencia, o sea que disponemos de las experiencias internas y podemos evaluar nuestras propias acciones. En este nivel somos capaces de generar cambios en nuestra acción. Entonces, en este nivel es donde nosotros podemos pensar como que si vuelvo a pasar de la misma manera, posiblemente me vuelva a golpear. Y lo que vas a hacer es posiblemente taparte con la mano para no golpearte, agacharte en otras instancias. También nos habla de un nivel 2, que es donde aparece múltiples alternativas, o sea, alternativas posibles de cómo pasar esa puerta. Posiblemente ya no va a traspasarla, sino que la va a rodear. Posiblemente se pueda salir por otra instancia del lugar. En esa hablamos del nivel 2. El nivel 3 es llevar a cabo una acción que trascienda nuestras propias identidad, que trascienda nuestra propia identidad. Es como algo que tú nunca te hubieras imaginado ibas a utilizar para solucionar ese tipo de problema. Y la cuarta, que es la más estrambótica, por así decirlo, consiste en llevar a cabo una acción totalmente nueva. Por ejemplo, anteriormente le había dicho que era una persona tranquila y pacífica. Pues posiblemente algo nuevo es que él deje su personalidad de tranquilidad y pacífica y tire la puerta. Eso hace referencia Bateson. ¿Y por qué es importante la teoría de los niveles de aprendizaje de Bateson? Porque en esta comprendemos por qué algunas personas logran cambiar y otras se mantienen estancadas en la puerta. Se mantienen estancadas en la habitación con la puerta de cristal. Bueno, continuando, digamos a 1951, que es donde Bateson junto a Ruiz crean la teoría de los niveles de comunicación. En esta teoría ellos explican que existe la relación entre dos o más personas considerando sus factores personales. Entonces, ellos aquí nos explican cómo las anomalías de conductas pueden considerarse disturbios en la comunicación de estas personas. Y tienen unos criterios para analizar esta comunicación. Pues ellos dicen que el primero es la origen del mensaje, la segunda es el transmisor, el tercero son los canales por los que se da el mensaje, el cuarto es el receptor del mensaje y por último es el destino del mensaje. Entonces, ellos dicen, como ya le había dicho, que existen 4 niveles de comunicación, que es el intrapersonal, el interpersonal, el grupal y el cultural. Cuando hacemos referencia al intrapersonal es dentro de uno, cuando nos comunicamos con nuestro yo interno, por así decirlo. Cuando hacemos el interpersonal es de uno a uno, o sea, la comunicación que posiblemente mantenga la mayoría de los seres humanos. Cuando hablamos de la grupal, hacemos referencia a que un grupo se comunica con uno o uno se comunica con un grupo. Esto lo podemos ver en el salón de clase cuando el profesor está al frente y está comunicando una información hacia todos los estudiantes. Y cuando hablamos de la comunicación cultural, es cuando es un mensaje especialmente ligado de muchos hacia muchos, o muchos hacia muchos temporalmente ligados. O sea, cuando hacemos referencia al cultural, más que todo estamos ligados a el medio en el que vivimos, en el ambiente, el entorno en el que vivimos, más que todos. Entonces, ellos propusieron estos niveles de comunicación. En 1951, Satir comienza a trabajar en lo que es la práctica privada. Se reunió con su primera familia y de ahí intuyó que los problemas de sus pacientes no influían también en su familia y que al mismo tiempo la familia influía en los problemas de sus pacientes.
Es por eso que al acudir a terapia de manera conjunta resultaba más fácil solucionar los problemas individuales. Entonces expresaba que los problemas de las personas no son el verdadero problema, sino que el problema real o el iceberg, lo que está arriba, la punta del iceberg, está en sus intentos de resolver estas dificultades. Ella creó el modelo de proceso de cambio. Virginia explicó las partes de este proceso para así hacer entender a sus pacientes la manera en que la creaban su propia vida. Ella pretendía lograr que los miembros de las familias enfrentaran los cambios siendo plenamente conscientes de las decisiones que ellos llegasen a tomar. Entonces, decía que todo cambio surge de una situación. Vamos a ejemplificarlo con esto. Surge de una situación, de un status quo, que según es el estado de las cosas que en un determinado momento. Es decir, el status quo es la forma en la que vives antes de un cambio. Un lugar en el que te sientes cómodo, en el que te sientes seguro. Una situación a la que te has acostumbrado tú. Entonces, cuando llega un evento inesperado, que ya puede ser bueno o malo, cambia la manera en la que solías vivir, dejando todo patas arriba o desordenado. Esto provoca caos, que te hace sentir a ti incómodo, inseguro, asustado y fuera de lugar. Las situaciones de caos suelen provocar mal humor y hasta problemas como estrés o insomnio. Ante el caos, muchas personas optan por hacer como si nada hubiera pasado y tratan de esconderlo. Sin embargo, no es un buen lugar para quedarse y o tarde o temprano sentirás la necesidad de salir de allí. Es lo lógico. Entonces, empezarás a buscar la manera de salir de allí. Entonces, volver al status quo será seguramente el primer impulso que tengas cuando estés en medio del caos. Mejor malo por conocido que bueno por conocer, eso dicen. Entonces, es lógico. Estabas a gusto allí, enfrascado en tu rutina. Sin embargo, ya no es un lugar tan seguro para ti. Por eso, es común que llegue otro evento inesperado y que entonces de nuevo el caos. Llega de nuevo el caos. Y Virginia aseguraba que esta nueva etapa de caos acostumbraba a ser más difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque incitaba a sus pacientes a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo habían llegado ahí? ¿Cómo podían llegar ahí? Solo tomando decisiones conscientemente podrían escapar. Es entonces cuando llega la idea de someterse a un cambio ante la certeza de que el status quo ya no es un lugar tan seguro para ellos. En ese cambio pueden llevar un pequeño caos que a lo aprendido durante las anteriores etapas de caos será capaz de resolverse. Entonces, llegarás a un nuevo status quo mejor que el anterior. En 1951, Bateson publicó junto a Jürgen Ruesch, quien estudiaba los fenómenos de retroalimentación, el libro Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. En 1953, Jackson trabajó con Gregory Bateson, John Whelan, Jay Haley y William Free en el desarrollo de una nueva manera de pensar sobre las áreas de la terapia familiar, la terapia breve, la teoría de los sistemas y la teoría de la comunicación. Tenemos que en 1954, Don Jackson presentó al Congreso de la American Psychiatric Association el trabajo titulado The Question of Family Homeostasis. Bateson le invitó a formar parte de su equipo inmediatamente, por lo que coincidían las ideas de los dos. En 1953, Jackson trabajó con Gregory Bateson, John Whelan, Jay Haley y William Free en el desarrollo de una nueva manera de pensar sobre las áreas de la terapia familiar, la terapia breve, la teoría de los sistemas y la teoría de la comunicación. Tenemos que en 1954, Don Jackson presentó al Congreso de la American Psychiatric Association el trabajo titulado The Question of Family Homeostasis. Bateson le invitó a formar parte de su equipo inmediatamente, por lo que coincidían las ideas de los dos.
Tenemos que en junio de 1955, Jay Haley y John Whelan comenzaron a visitar semanalmente a Erickson, donde estudiaron intensamente el tipo de comunicación terapéutica que empleaba Erickson, las estrategias terapéuticas, así como las ideas referentes a las problemáticas psicológicas y psiquiátricas. El hacer terapia propia de Erickson representó para Haley y Whelan un material clínico fundamental. Observaron que el gran terapeuta, de una manera intuitiva y empírica, había preparado y utilizado estrategias terapéuticas que venían a hacer la aplicación directa y antecede de muchas de las formulaciones teórico-prácticas que el grupo Bateson había formalizado como modelos, como por ejemplo, observaron que Erickson, basándose en su experiencia como hipnotizador, utilizaban en terapias formas paradójicas de acción y prescripción, poniendo en práctica una forma de doble vínculo terapéutico. Sin embargo, en las conversaciones de Erickson con Haley y Whelan descubrieron que si bien el análisis del trabajo de Erickson se adecuaba con la teoría que ellos proponían, esto no les servía de reflexión para provocar los cambios terapéuticos, aunque las intervenciones parecían mágicas y además a contracorriente de lo que las ideas tradicionales decían sobre la terapia familiar, ya que Erickson no se preocupaba de conceptos tales como la homeostasis, la función o el desplazamiento del síntoma. Y más que todo se hacía la pregunta de qué modo, de qué manera, como terapeuta puedo incluir un cambio en la persona que esté ante mí. Su influencia llevó a más que el estudio de la familia como un sistema homeostático. Fuese el propio proceso de cambio el que se convirtió en el foco de sus trabajos. Ahora bien, hablaremos sobre el Instituto Psiquiátrico de Illinois Psychiatric Institute, o IPI. Esta es una institución de investigación y tratamiento en salud mental ubicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Virginia Satir, en 1955, desempeñó un importante papel en el desarrollo de programas de terapia familiar en el IPI durante su tiempo allí. Nuevamente, en el año 1956, Gregory Bateson, en conjunto con Jackson, Haley, Whelan, generaron el discutido informe psiquiátrico hacia una teoría de la esquizofrenia. En este nos hablaban sobre el concepto de doble vínculo. Estos nos dicen que los dobles vínculos son dilemas comunicativos debido a la contradicción entre dos o más mensajes. Esto lleva a que el receptor siempre estará cometiendo un error. Resumidamente, se transmite que tiene que hacer algo, pero también que no puede hacerlo, por lo que se genera una confusión. Bueno, entonces seguiremos con el año 1957, ya con la invención o la idea de utilizar el espejo unidireccional durante las sesiones. Esta idea lo obtuvo o la tomó Don Jackson, ya que en una serie de trabajos y de preceptos de técnica, él quería utilizar algunas de estas técnicas como un modo de conducción durante la terapia o las sesiones. Es por eso que en primer lugar establece el uso del espejo unidireccional y también el trabajo en equipo conjuntamente durante las sesiones. Entonces, si nos enfocamos en el espejo unidireccional, su uso básicamente cambia la estructura en cómo hacer terapia familiar, ya que si bien de cierto modo ya la terapia familiar se convierte en la terapia pública por excelencia, ya que las personas, en este caso los terapeutas, ya tenían una supervisión directa de el núcleo familiar o de la familia en sí. En el año 1958, Jackson fundó el Mental Research Institute, MRI, junto a su cofundadora Virginia Satir. Cabe aclarar que este instituto estaba más orientado a la práctica y el estudio de la terapia familiar, y que dentro de este instituto también se realizaron muchos aportes muy grandes a esta temática. Aunque Bateson no pudo pertenecer a este instituto, cabe aclarar que su segunda esposa, Louise, sí lo hizo, al igual que Haley y Whelan.
Continuando con nuestro siguiente actor, Salvador Múnich, que nace el 13 de octubre de 1921 en la ciudad de San Salvador, en la provincia Entre Ríos de Argentina. Sabemos que es médico, que es psiquiatra y pediatra, interesado obviamente en todo lo que era la terapia familiar, y que en 1974 pues crea lo que es la terapia estructural. Empezando por 1960 tenemos que este autor Múnich se interesa en lo que es un proyecto de Wilby, donde en este proyecto él buscaba trabajar con familias de niños delincuentes y el objetivo era lograr nuevamente reintegrar a estos pacientes a un contexto familiar sano. En la década de 1960, Paul Watzlawick formó parte del Mental Research Institute de Palo Alto, donde desarrolló una terapia sobre la comunicación humana, la cual está titulada Los 5 axiomas de la comunicación. Los 5 axiomas de la comunicación, formulados por Paul Watzlawick, describen los procesos de comunicación que tienen lugar durante la interacción. Watzlawick fue un psicólogo y teórico de la comunicación que definió 5 axiomas básicos como base de su trabajo. Sus axiomas también ayudan a explicar cómo pueden producirse malentendidos y conflictos dentro de la familia. El primer axioma es no comunicar. El segundo axioma está titulado Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. El tercer axioma está titulado La naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación. El axioma número 4 está titulado Todo mensaje tiene componentes digitales y analógicos. El axioma número 5 se llama simétricas o complementarias. Bueno, con esto continuando con la línea del tiempo llegamos a 1961, que es donde nace la teoría de la comunicación humana y donde se funda la escuela de Palo Alto. Sabemos que esta escuela en sus principios se llamaba Escuela Invisible porque sus miembros no pertenecían como tal a una sola institución. Entonces, esta escuela en sus inicios estaba encaminada en atender a personas con esquizofrenia de una manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente se atendía a la persona con el problema, que cuando se solucionaba el problema, pues se mandaba para la casa. Cuando ya solucionaban el problema. ¿Qué se dieron cuenta estos autores? Que después de un lapso de tiempo, ya sea corto o largo, las personas con esta esquizofrenia regresaban con el mismo problema y también algunos miembros de la familia podrían desencadenar ese problema, también tenían ese problema. Entonces llega Battenson y dice, pues deberíamos atender a todo el sistema, o sea, a toda la familia, ya que estamos viendo que este problema posiblemente pueda ser por falta de comunicación. A esto, él lo denominó como el doble vínculo. ¿Y qué es el doble vínculo? Pues él dice que es un dilema comunicativo por la contradicción de dos o más mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía que el padre o la madre decían un mensaje al niño y el niño lo recibía en doble sentido, lo que desencadenaba en esto la esquizofrenia, ya que no comprendía como tal lo que el padre quería decir y esto generaba como shock o mucho movimiento neuronal en él, lo que hacía que al no comprenderlo desencadenara la posible esquizofrenia. Continuamos con 1962, que es donde el MRI, o sea el Mental Research Institute, recibe una remuneración económica por parte del Instituto Nacional de Salud Mental, más conocido como el NIMH. Esta remuneración lo que le permite es crear comenzar el primer programa de capacitación formal de terapia familiar. Una innovación totalmente nueva en esas instancias, porque como sabemos, en esos momentos la única terapia que se fomentaba era la terapia lineal, o sea, la que solamente se atendía al problema y no como tal la raíz del problema. Algo que la escuela de Palo Alto se dio cuenta en realidad era la familia como tal. La falta de comunicación en la familia era lo que generaba el problema de esquizofrenia en estos niños. En esta instancia también se montó al poder o se vuelve directora del programa Virginia Satir. Virginia Satir es la mujer que le da gran importancia al contacto entre las personas, o sea, el contacto de piel y la importancia del abrazo. Ella dice que se necesitan 4 abrazos al día para estar bien mentalmente. Entonces, ella
aportó mucho en esta escuela de Palo Alto. Posteriormente, en 1964, Gattenson decide mudarse junto a su esposa a Hawái. Allá es nombrado jefe del departamento de biología del Ocean Institute de Waimalu. Aquí él hizo muchas investigaciones con animales como el molusco, como los pulpos, entre otros. En 1965, pues nuestro Salvador Munichis se vuelve director de la clínica Guía para Niños de Filadelfia y manteniendo a la vanguardia también lo que es la terapia familiar y el entrenamiento terapeuta. Trabajando junto con Harley Montalvo y trabajando junto con Rosma, desarrollaron un programa de capacitación para terapeutas familiares en la que estas secciones eran grabadas y monitoreadas, supervisadas en todo momento. También tenemos que Salvador Munichis y Montalvo pues trabajaron con niños que fueron víctimas obviamente de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron huérfanos, y ahí ellos pues hicieron sus estudios junto con esos niños y trabajaban con ellos. Tenemos que en 1967 tenemos a Jake Harley y a Munichis trabajando en lo que era una investigación donde resultan pues dos obras pioneras, que sería la terapia familiar de Salvador Munichis denominada terapia estructural, y sería la terapia para resolver problemas de Jake Harley denominada la terapia estratégica. Finalmente eso es todo. Gracias. Con esto llegamos a 1968, que es donde muere Don Jackson. Sabemos que Don Jackson fue el fundador del MRI, el cual era un instituto de servicio público sin fines de lucro dedicados a la salud. Este personaje fue quien administró los recursos que aportó el NIMH para que se administrara y se dispusiera para las terapias familiares. Posterior a su muerte, quien sube al poder es Paul Waslavic. Esto llegamos a 1970, que es donde Satir organiza el Beauty People. Bueno, sabemos que Satir es una mujer que crea programas de red con la intención de ayudar a los individuos y a los familiares. Esto más que todo era para que las personas encontraran trabajadores con problemas de salud mental u otros problemas relacionados a esto. Esto hoy en día se le conoce como la Red Internacional de Recursos para el Aprendizaje Humano. Aproximadamente hasta 1970 fue parte de Palo Alto. Desde entonces trabaja como profesora de psicología en la Universidad de Victoria, donde fue nombrada profesora emérita en el año 2005. Actualmente sigue vigente, o sea, sigue viva y tiene aproximadamente 83 años de edad. Harley fue un comunicador, terapeuta familiar también, interesado obviamente en las teorías de Milton Edison, con quien también estuvo en colaboración. Finalmente empieza a trabajar en Palo Alto y junto con Jackson en 1962 publican una revista denominada Family Process, donde hablan sobre los procesos terapéuticos. Y obviamente fue denominada una de las revistas más importantes y hasta hoy en día se conoce así. Su propio instituto. Tenemos que en 1980 Ernesto Gregory fallece. Sabemos que desde 1972 hasta su muerte se dedica a ser profesor de antropología y etnografía en la Universidad de California, Instituto de California. Y finalmente muere en 1980 en el Instituto de Exhale en California debido a una neumonía. Vemos que Edison fallece en 1980 tras inaugurar la Milton Edison Foundation y en plenos preparativos de lo que iba a ser la mayor reunión de psicoterapeutas jamás ocurrida, la conferencia The Evolution of Psychotherapy. Bueno, con esto llegamos a 1981, que es donde Salvador Munichis junto a Fishman crean el libro de técnicas para terapia familiar. Bueno, él en este libro destaca la labor del terapeuta desde sus inicios, ya que desde el momento implícito en que el terapeuta define las metas de la terapia, tiene gran relevancia en la familia. También nos habla de la
importancia que tiene comprender a la familia y ser coparticipativos con ellos, ya que por medio de este es que vamos a llegar como tal a los resultados que queremos en las terapias. Y que también habla de que es importante planificar los tratamientos con antelación. Estos son pasos esenciales para ejecutar una buena técnica en las terapias familiares. También en este libro nos fomenta las técnicas en la práctica más efectivas que los terapeutas podríamos utilizar para estas terapias. Tenemos a nuestra Virginia Satín también, que fue una de las precursoras de la terapia familiar y fue terapeuta familiar, fue una de las principales que se dedicó también a la creación de este instituto de Palo Alto. Y finalmente ella fallece en Palo Alto, permanece en Palo Alto hasta su muerte y fallece debido a un cáncer de páncreas en 1988. Bueno, ahora ya para terminar con esta línea de tiempo nos vamos a remontar al año de 1989, en el cual Murray Bowen desarrolla el concepto de diferenciación del self. Ahora bien, ¿cómo llega este concepto innovador de diferenciación del self? Básicamente lo que dice Bowen es que él buscó o investigó a una familia, estudió un núcleo familiar en el cual tenía un miembro esquizofrénico, y ahí se percató acerca de la distinción o la diferencia en los modos de convivencia e interactuar de las personas, tanto a un nivel intelectual como a un nivel sentimental. Es ahí a eso que le llamó diferenciación del self. ¿Qué se refiere a diferenciación del self? Bueno, es diferenciación a sí mismo, del yo. Es que mire, Bowen observó cómo la familia y los grupos sociales tienen una gran influencia en parte a la forma de pensar, actuar, sentir de la persona o de miembro en particular. Es por eso que desarrolla este concepto. Es donde cuando se dice diferenciación del ser se hace hincapié más que todo a ciertos niveles en que se desarrolla los yo o el ser de la persona. Entonces una persona que tenga un ser no tan desarrollado tiende a ser más influido o más ser más influido de los grupos sociales, o de la familia. Por ejemplo, una persona al no tener tan diferenciado y desarrollado este ser puede tender a que primero que busque aceptación, también aprobación del resto, además de que sea muy dogmático en cuanto a la forma de pensar, actuar y sentir producto o influencia de a otra persona. En cambio, una persona que tenga el bien desarrollado o sanamente desarrollado el self o el sí mismo, el yo, tiende a ser una persona que sabe la dependencia que tienen los grupos, pero aún así es realista, no es conflictivo, es muy proactivo y resiliente en cuanto a la manera de sentir, actuar y pensar. El concepto que desarrolla Murray Bowen es acerca del proceso de transmisión multigeneracional, el cual trata básicamente de que en los procesos emocionales en que se maneja y se desenvuelve una familia pasan de generación en generación, ya que si bien, como sabemos, Bowen concibe a la familia nuclear como una unidad emocional y por tanto esa unidad emocional también está ligado y conectado inevitablemente de manera emocional a la familia extensa, es decir, que pasa de generaciones en generaciones.